Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Pos La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de Pos La Verdad de hoy viernes 19 de noviembre, siendo ya las 5:05 de la tarde. Iniciamos este episodio podcast con una muy buena canción de Bryan Adams. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled. Was the summer of '69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, I'd always wanna be there. Those were the best days of my life. Ain't no use in complaining when you got a job to do. Spend my evenings down at the drive-in, and that's when I met you, yeah. Standing on your mama's porch, you told me that you'd wait forever. Oh, when you held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Oh yeah, back in the summer of '69. Man, we were killing time. We were young and restless. We needed to unwind. I guess nothing can last forever, no. Yeah. And now the times are changing. Look at everything that's come and gone. Sometimes when I play that old six string, think about you, wonder what went wrong. Standing on your mama's porch, you told me that it lasts forever. Oh, when you held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Oh yeah, back in the summer of '69. It was the summer of '69. Oh yeah, me and my baby at '69. Hemos luchado mucho tiempo y hemos sufrido la pérdida de muchos seres queridos, pero no estamos solos. Hay grupos de resistencia en toda Colombia. Manténganse vivos, no tienen idea de lo importantes que son y de lo importantes que se volverán todos y cada uno de ustedes. El uribismo está planeando algo grande, pero la resistencia está planeando algo aún más grande. Somos Pos La Verdad. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Pos La Verdad.
Estaba sonando la canción de Bryan Adams, Summer of '69. Una muy buena canción, escogido para este viernes, una semana cortita que tuvimos acá en Colombia, gracias al puente festivo que sucedió el lunes pasado. Ya saben que el podcast de Pues la Verdad se emite en vivo y en directo desde Spreaker a las 5 de la tarde. Las pueden escuchar de lunes a viernes y también quedan en diferido todos nuestros episodios podcast en las diferentes plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, Radio y muchos más que se pueden encontrar. En la descripción de este episodio podcast están nuestros enlaces tanto de Patreon como de PayPal por si nos quieren apoyar con todo lo que nosotros estamos haciendo acá. Que otra vez tenemos el mismo problema de la vez pasada con el volumen de fondo de la música. Gracias a Johnny Ramírez desde Faca que nos saluda y a Caroleta que también me avisaron por acá por interno que efectivamente la música... Sigo con el mismo problema de Spreaker, es curioso esto. Y eso que Spreaker ya tuvo 2 actualizaciones en estos últimos días, en esta última semana. A ver. Bueno, cosas que pasan en vivo. Sí, casualmente Spreaker ha tenido 2 actualizaciones y como que no se ha arreglado este problema que tengo acá en la aplicación de Spreaker, en la consola, pues para para poner la música de fondo. Es que a mí me gusta poner música de fondo a Javier también, pero Javier sí no ha tenido ese problema, yo sí. Es curioso. Cosas que pasan en vivo, pero bueno, aquí seguimos. Tocó hacerlo otra vez sin música, sí tocó la semana pasada, pero bueno, no importa. Les estaba contando que el podcast de Pues la Verdad se emite en vivo y en directo. Ahí nos pueden escuchar en Spreaker, también en diferido en las diferentes plataformas. Y también están nuestros enlaces tanto de Patreon como de PayPal por si nos quieren escuchar, nos quieren acompañar. Me dicen que están escuchando ahora mi voz entrecortada, será problemas de señal. No, pero aquí estoy bien de señal. Bueno. A ver si ya así con esto mejora. Vamos a ver. Hoy no ha sido el día con Spreaker definitivamente. Tuve problemas para iniciar la transmisión. La música de fondo se escucha durísimo y ahora está el tema que mi voz se me sigue escuchando entrecortado. Vea pues. Vamos a hacer aquí una cuestión rápida. Vamos a hacer algo a ver si sirve. Cambié de micrófono. Vamos a utilizar aquí el micrófono del Manos Libres. Vamos a ver si... A ver. Ustedes me van diciendo acá por interno, a Jen, a Johnny, Caroleta y Wandacho que también nos está escribiendo en el chat, que dice muy buena tarde, que sí, que me escucha entrecortado. Vamos a ver si así se va escuchando mejor. Vea pues. Sí, definitivamente hay un conflicto aquí con Spreaker entre el tema del volumen de la música de fondo y el micrófono que yo utilizo para este episodio podcast, pero bueno, menos mal el micrófono del Manos Libres que tengo es muy buen micrófono y podemos hacer el programa aquí sin problema. Y si pongo la música de fondo con el micrófono del Manos Libres, ¿será que sí funcionará o no? Vamos a hacer una prueba rápida. Ustedes me dirán si se escucha bien o no. Ahí puse la música de fondo. Vamos a ver si sí. Sí, sonidos. Sí. Probando, siga la dama, siga el caballero, que zapatico busca. No, la música sigue duro. Quitemos la música más bien de fondo, no... Por respeto a ustedes, amables oyentes, no pongamos música de fondo porque definitivamente hay un problema con Spreaker. Tengo que contactarme con el soporte de ellos porque ni el micrófono USB que tengo acá sirvió hoy, ni la música de fondo. Entonces estoy literalmente
con solo el micrófono del Mano Libres, pero bueno. Listo, vamos a hacerlo así. Toca así, toca así, toca así. Listo, acá también saludamos en el chat en Spreaker a Sergio Llanes, que dice que ya está sonando mejor. Muchas gracias a Sergio, que está aquí también pendiente. Bueno, cosas que pasan. Este es el bonito mundo del podcasting. Sí, Johnny Ramírez desde Faca dice, no, muy malo el sonido. Continúo aquí con la introducción. Tutiendainformática.co, ya saben, productos informáticos a cargo de @Ivandacho, con quien estuvo ayer charlando con don Javier sobre la hepatitis clase B crónica que tenía Colombia. Ahí pueden encontrar. Está el enlace del grupo en Telegram para que nos acompañen. Un saludo a todas las personas del grupo en Telegram, como doña Jen, Ivandacho, Caroleta, Johnny Ramírez. A todos ustedes que hacen parte del grupo en Telegram, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Pos la Verdad. Saludos también en Twitter a @serhrodríguez. Dice, venga, ya empezó esto es Resistencia, son las 5 p.m. Si quieren noticias, opinión, crítica a nuestra realidad nacional e internacional, es un programa diferente. Muchas gracias a Sergio o a Serh Rodríguez, que en Twitter, que ahí nos saluda. Muchas gracias, muy amable. Sabrán excusarnos los temas técnicos que tuvimos al inicio, pero bueno, vamos a continuar rápidamente. Ayer, ustedes se dieron cuenta que fue tendencia, bueno, de hecho ahorita todo lo sigue siendo, Policía Nacional, o bueno, Policía Nacional, con Z de cazar. Bueno, resulta que por allá en Tuluá, a unos genios de la policía se les ocurrió, y una vez lo dijo, esto inocente no tiene nada, ay, es que nos equivocamos, no. Les dio por hacer disque una cuestión de un intercambio cultural con Alemania, patria querida. Y pues Alemania, la tierrita, tiene muchas cosas para resaltar, tiene muchas cosas para enaltecer, intercambiar culturalmente, pero no propiamente por el nazismo. El nazismo es algo que los mismos alemanes, muchos en su mayoría, repudian. Y es algo que se repudia a nivel mundial. Muchos países repudian el nazismo, hay otros como que les gusta. Hay otros que hacen apología al nazismo. Son negacionistas del Holocausto. Les gusta eso de exterminar a los opositores, desaparecerlos, decir que esa gente no estaba recogiendo café, que esos judíos no estaban recogiendo trigo y que más bien merecían estar para concentrados, desaparecidos o convirtiéndolos en jabones, ¿no? Pues resulta que la Policía Nacional, la Policía de Colombia, la cual está adscrita y hace parte del Ministerio de Defensa y se maneja directamente desde el gobierno central de Iván Duque, les dio entonces por hacer ese dichoso intercambio cultural, enalteciendo, sacando a relucir simbología nazi, vistiéndose como los agentes de la Gestapo, como oficiales de la SS, e incluso había un tipo ahí disfrazado como Adolf Hitler. El verdadero Adolf Hitler hubiera visto eso, o los nazistas más puros hubieran visto eso si nos hubieran bombardeado en su momento. Porque ¿cómo es eso que vamos a tener afronazis? ¿Cómo es eso que vamos a tener colombonazis? Y no, esto no son comentarios racistas míos, es la realidad. El nazismo se oponía a todo lo que somos nosotros como colombianos. Nosotros los colombianos, en nuestra inmensa diversidad, ante los ojos de un nazi, seríamos impuros, seres despreciables. Porque ellos hablaban de su superioridad aria, que ellos eran los mejores, que ellos eran la sangre pura y un poco más de cosas. Y en razón de eso,
cometieron todas las atrocidades que cometieron y que afortunadamente gracias a los rusos, a los soviéticos, que fueron los que en su mayoría ganaron la guerra, no crean en todas las películas de Hollywood, porque la película propagandística de Hollywood le va a enseñar que los gringos, los estadounidenses, fueron los verdaderos héroes, y no, no fue así. Ellos estaban en un frente, junto a los franceses, a los británicos, ¿no? Y en el otro frente, el frente fuerte, el frente que le costó a Hitler, que le costó al nazismo, que le costó a esa Alemania nazi del Tercer Reich, estaban los soviéticos. De hecho, los soviéticos fueron los primeros que llegaron a Berlín y tomaron posesión, tumbaron las banderas nazis y colocaron su propia bandera de la Unión Soviética. Y muchos entendidos en la historia dicen que el declive y lo que le costó, entre tantos errores, porque no fue el definitivo, sino fueron una gran sucesión de errores, lo que le costó todo a Hitler fue haberle declarado la guerra a la Unión Soviética y fue haber intentado invadir Rusia en pleno invierno. Obviamente está el tema, cuando ustedes vean una película como Dunkerque, que explican un poquito también lo que pasó por el otro lado, todas las cosas, Normandía, demás, pero el tema crucial fue el haber intentado, o sea, no lo intentó, lo hizo, invadir Rusia, sino que lo hizo en pleno invierno y eso le costó mucho recurso, muchas muertes y muchas cosas. Fueron los rusos, los soviéticos, quienes vencieron al nazismo en una gran mayoría, y fueron ellos quienes empezaron a retratar y a comunicarle al mundo y a comunicarle a los mismos alemanes que estaban enceguecidos, que estaban desconectados de la realidad, qué era lo que estaban haciendo los nazis, qué era lo que estaba haciendo ese gobierno, esa dictadura que había en Alemania, con los campos de concentración. Y no solo era en contra de los judíos, habían homosexuales, habían negros, habían latinos, habían cristianos, habían musulmanes. Todo lo que hizo el nazismo fue condenado a nivel mundial y fue reprochado, y la misma Alemania lo hace. Tanto es así que hoy en Alemania, si usted va allá y hace un saludo nazi, así usted sea colombiano, sea de donde sea, se va para la cárcel, porque eso es un delito, porque está enalteciendo una simbología que es repudiada. Y sí, aquí en Colombia existe un delito similar. Aquí en Colombia, en nuestro Código Penal colombiano, ustedes buscan artículo 102, habla sobre esto. Dice lo siguiente: artículo 102, apología del genocidio. Esto es Código Penal colombiano, ley 599. El que por cualquier medio, y póngale cuidado a las fotos y a las imágenes que han estado rondando en redes sociales desde ayer, ¿no? Traigamos eso a contexto. El que por cualquier medio difunda ideas o doctrina que propicien, promuevan el genocidio o el antisemitismo. Aquí el antisemitismo es un delito en Colombia, y eso que Colombia es un país mayoritariamente cristiano o católico. El antisemitismo es un delito. Continúo. Que propicien, promuevan el genocidio o el antisemitismo, o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de la misma, incurrirán en prisión de 96 a 180 meses y multa de 666 salarios mínimos vigentes y demás. O sea, este artículo 102 nos está diciendo que esto es lo que estaban haciendo desde la institución de la Policía Nacional, una institución de la República de Colombia, la Policía Nacional, aquella fuerza civil armada que tiene la potestad del uso de las armas y de la cual está encargada de mantener el orden interno, porque recuerden que el ejército, por constitución y por ley, se tiene que encargar solo de cuidar las fronteras y repeler cualquier agresión externa, pero resulta que aquí pues le damos funciones de policía al ejército y ustedes ya saben lo que ha pasado acá en Colombia. Entonces, la policía, aquella institución de la República, a cargo del Ministerio de Defensa, o sea, de Molano. ¿Y quién puso a Molano? Duque, quien es el jefe supremo, el comandante supremo, y que cada nada Duque se llena la boca hablando de eso.
Es que soy el comandante supremo de las fuerzas y se pone la chaqueta que ni le queda porque está súper obeso este tipo. ¿Mm? Pues esa policía ha cometido el delito de apología del genocidio. Esto no es algo inocente, esto no es algo de, ay, es que era un intercambio cultural y estábamos contando la historia de las diferentes etapas de la policía en Colombia, en Alemania, trayéndolo en colación a Colombia con un intercambio cultural y todas esas cosas. No, eso que estaban haciendo esos policías, y así hayan sacado al director de la policía de Tuluá, eso es apología al genocidio, artículo 102. ¿O es que para contar la historia de la policía alemana tocaba disfrazar a alguien de Hitler? ¿O es que para contar la historia de la policía allá alemana había que pintar aviones con la esvástica, estar cargando brazaletes con la esvástica, estar vestidos como agentes de la Gestapo, de la SS? Ay, encima tienen el descaro de poner a un Einstein al lado de todo esto. Einstein huyó de Alemania. Einstein, una de dos, o lo mataban por ser judío, o lo retenían en contra de su voluntad para que aportara con sus conocimientos científicos el tema de las bombas. De hecho, Einstein, al igual que otros científicos, no solo fueron perseguidos por el nazismo, fueron perseguidos tanto por los soviéticos como por los estadounidenses, pues porque ellos sabían lo valioso que pueden ser estas personas y lo necesitaban dentro de sus propias filas. Algunos se fueron a voluntad, otros se fueron en contra de su voluntad. Entonces ponen a un Einstein ahí al lado. ¿Qué diría Einstein de todo esto? ¿Qué diría la academia? Aprovechando y hablando de academia, están aquí nuestros amigos de grupos plagiosos. Buenas tardes y antiplagiarias y antinazis. Muchas gracias a grupos plagiosos que han sido foco de atención mediático gracias al descubrimiento de la tesis adulterada por la congresista, la representante de la Cámara, Jennifer Arias, la cual dice que no, que ya llegó una nueva tesis, que no se preocupen, ya como que la mandó a hacer en otro lado y la llevó 5 años después, llevó una nueva tesis allá al externado. Increíble que una universidad como el externado, no sé qué pensaría el doctor Inestrosa de todo esto si estuviera vivo, avale algo así. Increíble, ¿no? Pero bueno, que sean nuestros amigos de grupos plagiosos que nos cuenten más al respecto. Continúo. Esto que hizo la policía es una afrenta. Primero, contra nosotros los colombianos, porque están enalteciendo, portaron insignias, disfrazaron a alguien de Hitler, ¿no? O sea, enaltecieron algo que va en contra de lo que nosotros somos como colombianos, porque Colombia es un país diverso. En Colombia hay indígenas, negros, mestizos, mulatos, zambos, lo que sea, de todos lados. Cristianos, judíos, musulmanes, ateos, de todo. De hecho, Colombia le declaró la guerra a Alemania. No hizo nada, pero le declaró la guerra. Es más, aquí en Colombia se tuvieron prisioneros de guerra provenientes de Alemania. Espías alemanes estuvieron acá. Muchos de ellos estuvieron en un campo retenidos en Fusagasugá. Ellos decían que, bueno, aquí decían que era un campo de concentración para prisioneros, pero los mismos alemanes contaban que para ellos era el paraíso porque en Fusagasugá con un muy buen clima, con una muy buena comida, pues daban gracias de que los hayan capturado en Colombia y no en otro lado. Pero bueno, eso es una anécdota de todo esto. Es más, un submarino alemán estuvo rondando las aguas de San Andrés en plena guerra. Y por ahí sé que hundió un barco o combatió un barco británico y a raíz de eso Colombia le declara la guerra a Alemania. ¿Estos policías no sabían eso? ¿Estos policías saben qué es el nazismo? Claro que lo saben. Estaban cargando las insignias.
Y el Código Civil colombiano dice que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, y así no supieran, esto no los excusa de haber cometido el delito de apología al genocidio. ¿O cómo se puede ver o cómo se puede analizar entonces que una institución como la policía esté portando insignias nazis? A ver, pongamos esto en otro contexto entonces. Es como si la policía alemana hubiera hecho exactamente lo mismo y empezaran a portar insignias del ELN, de las FARC, del EPL, o hubieran puesto a un alemán parodiando y disfrazado de Pablo Escobar, por ejemplo. ¿Qué estaría diciendo Colombia? Pues muy seguramente hubiera lanzado una nota de protesta, le hubiera pedido respeto a Alemania, le hubiera dicho, esas no son las formas, usted no tiene por qué estar enalteciendo esto, y en nada nos está respetando, y en nada nos vemos representados en ese dichoso intercambio cultural. Y miren cómo son las cosas. Las embajadas en conjunto, tanto de Israel como de Alemania, sacaron un comunicado de prensa. Alemania, la que padeció el nazismo, e Israel, el mayor estado judío en el mundo. Comunicado a la opinión pública. Las embajadas de Israel y de Alemania en Colombia expresan su total rechazo a cualquier muestra de apología al nazismo. Eventos como este son indignantes y ofenden de manera directa no solo a los judíos, sino también a todas las víctimas del régimen nazi y sus criminales. Cualquier discurso de odio puede llevar a resultados trágicos como los vividos años atrás durante la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de judíos fueron asesinados en el crimen más horrendo jamás cometido en la historia de la humanidad. Las embajadas de Israel y de Alemania hacen un llamado al gobierno nacional y a las autoridades nacionales y locales para que en el marco de la ley colombiana se hagan las investigaciones pertinentes y se sancione a los responsables de dicha actividad. En marco de este evento lamentable en Tuluá, las embajadas de Israel y de Alemania en Colombia hacen un llamado al gobierno nacional para reforzar la pedagogía en las instituciones oficiales y el sistema educativo sobre el Holocausto. En ese contexto hacen el llamado de adherirse a las alianzas internacionales de conmemoración del Holocausto IRRA para educar y evitar este tipo de casos en el futuro. O sea, aquí las dos embajadas. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que tanto el Estado alemán, porque eso es un pronunciamiento del Estado alemán, el Estado alemán como el Estado israelí rechazan categóricamente lo que hizo la apología, consideran que esto es una afrenta, esto es una apología al nazismo, al genocidio, piden que se investigue y se tomen las medidas del caso y que sucedan las consecuencias suficientes. Y no, esto no basta con que hayan sacado al director de la policía allá en Tuluá. Al fin y al cabo esto es una decisión administrativa y lo que ellos cometieron fue un delito. Aquí necesitamos que la Fiscalía entre a investigar qué fue lo que pasó, en dónde está Procuraduría, en dónde está Defensoría del Pueblo a nivel disciplinario investigando esto. ¿De dónde sacaron el presupuesto? ¿Quién autorizó? ¿Quién propuso? ¿Quiénes se prestaron para esto? ¿O es que acaso lo vamos a normalizar? ¿O es que acaso nos vamos a estar riendo todo el tiempo? ¡Ay, qué chistoso! Ahí se disfrazaron de nazis. No. Esto fue una apología, esto fue un delito. Y no solo basta, vuelvo y digo, con que se renuncie al director de la policía en Tuluá, porque así tampoco puede ser. Sencillamente se tienen que tomar las medidas y las investigaciones del caso. Lamentablemente en Colombia tenemos un fiscal general como Barbosa que no sabe qué es derecho penal, que no entiende nada de eso, que confunde términos, que como lo dijo uno de los hijos de Álvaro Gómez, ni siquiera ha estado en un juicio, no sabe qué es el sistema penal acusatorio, no lo entiende y sencillamente es una ficha puesta más por Duque. Y oh sorpresa, el fiscal fue puesto por Duque. El fiscal era el compañero de pupitre de Duque. El fiscal era el asesor y el consejero de presidencia de Duque. Duque lo terna y hoy es fiscal. Duque pone a Molano como ministro de Defensa y el ministro de Defensa está a cargo de manejar el tema de la policía y sale la policía y hace una apología al nazismo. Ojo,
esta responsabilidad no es horizontal. Esta responsabilidad es vertical. Y si uno mira arriba, 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 oh sorpresa, llegamos a donde Duque. Y es más, si seguimos mirando, llegamos hasta Uribe. No por nada, movimientos fascistas, neonazis, son uribistas. Y no es la primera vez. Han salido a marchar, lo han manifestado abiertamente, lo han dicho en entrevistas, tienen grupos en redes sociales, tienen reuniones. Y uno de los que incluso hace prensa y está en favor del uribismo abiertamente, Rugeles, se la pasa todo el tiempo criticando a todo aquel que se oponga al uribismo, pero el tipo también ha sido pescado en fotos, en reuniones, en secretismos con neonazis. El mismo Alejandro Ordóñez, y lo recordábamos con Javier hace poco, la semana pasada. Alejandro Ordóñez es negacionista del Holocausto, a lo cual en su momento la comunidad judía en Colombia se opuso a él y le hizo una fuerte crítica cuando él era procurador. Es de los que llaman los lefebristas, y con Javier recordábamos la anécdota de cuando por allá en el 2013 en Blue Radio, Héctor Abad Faciolince, una de las pocas cosas buenas que le reconozco a él, si no la única, fue que le haya preguntado de frente a Alejandro Ordóñez que por qué él era negacionista por estar con el tema lefebrista. A lo cual Alejandro Ordóñez no le quiso responder y le colgó la llamada. Y eso ocasionó una tensión en su momento con la comunidad judía en Colombia y también con la embajada de Israel. Entonces, esto que pasó en Tuluá con la Policía Nacional no solo puede quedar en el anecdatorio ahí, ay, que es que fue chistoso, ay, es que colombonazis, ay, qué chistoso. No, ay, que Jojo Rabbit, que una cosa, que la... No, esto es grave, esto es un delito. O sea, están cometiendo un delito en nuestras narices y a nosotros nos da risa. Porque esa es la mayoría de la... O sea, en esto ha reaccionado la mayoría de gente en Twitter, por ejemplo. Mucha gente le dio risa. Esto es preocupante. Y esto, si uno lo junta con otra cosa y luego con otra y luego con otra, uno comprende bajo qué tipo de ideología y bajo qué tipo de doctrina es que la policía, por ejemplo, opera como opera. El por qué cuando alguien sale a protestar en justa razón, haciendo uso de sus derechos y facultades, llega la policía a reprimirlo fuertemente. El por qué, por ejemplo, la policía terminó asesinando a un Javier Ordóñez, estudiante de Derecho, rompiéndole la cabeza ahí dentro de un CAI, por ejemplo. O el por qué han matado a quienes han matado cuando salen a protestar, o los han mutilado. El por qué, por ejemplo, un agente del SMAT disparó, tiró a matar en el caso de Dylan Cruz. Como se ven en los videos, no lo digo yo, ahí están los videos. No que supuestamente la Policía Nacional se certifica internamente, o sea, aquí en Colombia, pero también internacionalmente, en el tema de manejo de derechos humanos. No que tenemos una muy buena policía y hemos tenido los mejores policías del mundo, Naranjo, Rosso, José Serrano y otros más. ¿En dónde están los cursos? ¿En dónde están las capacitaciones en tema de manejos de derechos humanos? ¿En dónde está el tema de lo que es el simbolismo y la ideología? Todo lo que eso representa en torno al genocidio y a la apología. Van a decir que estos policías que se tatúan la esvástica, como lo han visto mucha gente en fotos, ¿no saben qué es eso? Y es que una de dos, y las dos cosas son preocupantes. Esta gente sabe lo que está haciendo, no le importa y lo sigue haciendo. Siguen con su nazismo ahí solapado, o sencillamente ejercen un nazismo, no saben lo que significa una esvástica, para lo cual me llega a concluir lo que muchos de ustedes piensan, que es que los policías o la mayoría de policías son brutos. Porque eso es lo que ha pasado entonces. ¿Qué cosa más preocupante? Que la policía ejerza un nazismo solapado,
consciente, predeterminado, o que la policía sea tan bruta, tan ignorante, que porta unas svásticas, se tatúa unas svásticas, se disfraza de Hitler y no saben lo que están haciendo. Piensan que es un intercambio cultural. ¿Qué creen ustedes? Ambas cosas hablan muy mal de la policía. Ergo, hablan mal del gobierno nacional. Y me van a decir, pero Andrés, ¿qué tiene que ver Duque? Es que Duque no les dijo que se disfrazaran. Claro que tiene que ver y mucho. ¿No es que él es el jefe, el comandante de la fuerza pública en Colombia? Recordemos lo que hemos dicho muchas veces aquí en el episodio podcast cuando hablamos sobre, por ejemplo, la jerarquía. Y es que el tema, dentro de las funciones del presidente de la República, está el ser el comandante supremo de la fuerza pública. ¿Y quiénes conforman la fuerza pública? Las fuerzas militares, Fuerza Aérea, Armada y Policía Nacional. ¿Y bajo qué entidad, bajo qué cartera se maneja todo el tema de defensa? Pues bajo el Ministerio de Defensa. ¿Y quién pone al ministro de Defensa? ¿Quién puso a Molano? No es que Molano llegó, él se eligió. ¿Qué fue? No, a él lo puso Duque, el presidente. Esto es responsabilidad de ellos también. Es que vuelvo y digo, pongo el ejemplo. ¿Qué pasa si del FBI, si la gendarmería, que es la policía allá en Italia, los carabinieri, la policía francesa, la policía de Tokio, se disfrazan de Pablo Escobar, se disfrazan o salen con estandartes de las FARC o el ELN? ¿Colombia qué no estaría haciendo? Pues eso mismo está haciendo hoy Alemania e Israel, y con justa razón. Están pidiendo que se rechace esto, están pidiendo que se investigue y que hayan consecuencias, porque esto es grave. Esto es muy grave que en pleno siglo XXI haya un país en donde su Policía Nacional hace apología al nazismo, al genocidio, enaltece y considera que portar una esvástica y disfrazarse de Hitler es un intercambio cultural. O sea, el ser nazi es una manifestación cultural según los policías a cargo de Iván Duque. Esto es preocupante y esto habla muy mal de Colombia. Y lo dice el mismo comunicado de la embajada alemana como la de Israel. Piden que haya mejor y mayor educación para que no se cometan errores de ese tipo. Mejor dicho, para que la gente deje de ser tan bruta y pensar que el nazismo fue algo bueno, o que el nazismo es algo necesario, o que no hay nada de malo en ser nazi. Ay, no se ha exagerado, Andrés. Es que nosotros vemos narconovelas, porque no vamos a molestar algo con los nazis. Sergio Llanes dice: es como el tema del plagio, se volvió paisaje que nadie le ponga atención. El nazismo que viene surgiendo en Colombia no es culpa de los estudiantes que se disfrazaron. Si les preguntan, ellos no sienten que fue un error. Sus actuaciones son el reflejo de aquellos que vienen aprendiendo en su escuela militar normal, según ellos. Claro que yo sí digo que es responsabilidad de estos muchachos que estén estudiando dentro de la policía y que estén portando ese tipo de cosas. Porque quiere decir que estos policías, cuando pasaron por el colegio, no aprendieron historia. O que muy seguramente en su examen del ICFES, si es que lo habrán hecho, creo que para entrar a la policía piden el ICFES, no sé, me corregirán ustedes. O hicieron trampa o les fue mal en las preguntas frente, por ejemplo, a temas de historia mundial. O sea, es que es imposible que alguien hoy no sepa lo malo que es el nazismo. Bueno, que no sepa qué es el nazismo, porque hemos visto en Colombia que hay gente que sabe qué es el nazismo y le gusta, no lo considera malo, lo considera bueno, lo considera necesario. Y adivinen qué, aquí los populistas, con el tema del populismo punitivo, tienen en el fondo su cosa muy fachosa. Es que Javier, cuando habla en el podcast y cuando lo decimos acá, es que esto es muy facho,
o se está saliendo con unas vainas muy fachas, no es un pronunciamiento muy a la ligera. Son personas que de una u otra forma respaldan, conviven, les gusta ese tipo de prácticas, en donde se reprimen derechos, en donde prima más el delito penal de conciencia. A usted lo condeno por su forma de pensar, por oponerse a mí, y la fuerza legítima del Estado recae en mí, o por querer tener penas excesivas, altas, inventarse delitos, mandar a todo el mundo a la cárcel sin un juicio justo, violando todas las garantías procesales, artículo 29, violando el tema de la presunción de inocencia, considerando que si usted por el simple hecho de pensar distinto ya es sospechoso y merece ser condenado, merece ser encarcelado o incluso merece ser desaparecido. O es que me van a decir que lo de los falsos positivos, que no es muy facho eso. Los nazis, aunque sea, le colocaban una pijama de rayas a los judíos que tenían en los campos de concentración. Aquí, a no sé cuántos jóvenes de Soacha les pusieron las botas al revés. Y vinieron a decir que es que ellos no estaban recogiendo café. Don Javier, desde la cuenta, pues la verdad dice: Andrés, exagerado, ellos solo hacían pop, pop, para divertirse y nada más. Ese es el problema. Que aquí mucha gente lo empezó a tomar por el lado chistoso. La cuestión es que en la práctica se sigue ejerciendo. Muy seguramente hoy, mañana, la próxima semana, en un mes y hacia adelante, seguirán sucediendo esas dichosas reuniones secretas de grupos neonazis, en donde investigan, catalogan, perfilan, interceptan a todas las personas que hablen mal del uribismo. Que ya lo han hecho, lo hacen y lo seguirán haciendo. La cuestión es que para nosotros esta noticia ya la semana entrante no nos acordaremos más. Es más, yo buscaría, si yo fuera congresista de la oposición, yo sí llamaría a un debate de control político al ministro de Defensa, al director de la policía, al director de la Policía Nacional, al director de la Policía Seccional. ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso que una entidad pública, una institución que se encarga de cuidarnos a todos nosotros, está haciendo apología? Es más, ¿por qué la Fiscalía no está investigando esto? ¿Dónde está la Procuraduría? Vuelvo y digo. Es que se nos está normalizando y lo estamos viendo en el lado muy jocoso y por ahí no debe ser. ¿Dónde están los de la oposición? Me gustaría saber, pregunto yo. Porque realmente esto es muy grave. Y esto, nada raro que haya estado pasando antes en la policía. Lo que pasa es que se viralizó. Se viralizó desde un punto de normalidad, y lo digo por esto, porque lo publicaron desde las mismas cuentas oficiales de la policía. ¿Ah? Para ellos esto era normal, esto era válido, era preciso. Estamos enalteciendo el nazismo. Lo que pasó es que empezó a generar indignación y lo primero que hicieron fue borrar las publicaciones. Pero se viralizó. ¿Y qué ha pasado entonces en los otros eventos que han sucedido por este estilo, los cuales no se viralizaron? O por ejemplo lo que hacen en algunos lados, en esas dichosas reuniones secretas, dejan los celulares a la entrada de todo el mundo, entra, disfruta, comparte de parte, ejercen su ideología fachosa y ya cada uno para su house, tranquilos. El que hacía eso era Ordóñez, cuando era procurador incluso. No por nada decían que incluso hasta tenía capilla católica dentro de la Procuraduría, lo cual es inconstitucional porque Colombia es un estado laico. Y que en esa capilla no solo era para rezar,
sino para hacer reuniones propias de la gente que piensa igual que Ordóñez. Sergio Llanes dice: no es nada chistoso, se pretende dejar en el ambiente como una anécdota de risa, pero solo es parte de la estrategia para normalizar el nazismo como forma de expresión, y luego exigirán que se le respete el derecho a la expresión. Ese es el problema de la tolerancia absurda que manejan los homeopáticos del Partido Verde. O sea, la política más homeopática que podemos tener en Colombia era el Partido Verde, y ellos son los que impulsan esto. Ay, no, es que esas no son las formas. Es que al uribismo hay que quererlo, hay que entenderlo. No, pero es que a ver, mi hermano, no todo puede ser contra Uribe. Sí, ellos también tienen derecho a expresarse. Pues no tienen derecho a expresarse frente a esas cosas, porque se les olvida el tema del artículo 102 del Código Penal, apología al genocidio. Vuelvo y leo la primera parte: el que por cualquier medio difunda ideas, doctrinas que propicien, promuevan el genocidio o el antisemitismo, o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de la misma, incorrerán en prisión. Y entonces mi derecho a la libre expresión, que pues su derecho a la libre expresión está limitado por esta ley, por el Código Penal. ¿Por qué? Porque esta ley está protegiendo un derecho fundamental superior a su derecho a la libertad de expresión. Es que resulta que para los homeopáticos del Partido Verde, como para los del Centro Democrático, ellos piensan que el derecho a la libertad de expresión es un derecho absoluto, y no, los derechos son relativos, van hasta cierto punto. Y el derecho a la libertad de expresión no puede ir por encima incluso de la dignidad de las personas. Por eso es que también existen delitos como la injuria y la calumnia. Y mucho más, si estamos hablando en contra de un grupo significativo de personas, si estamos ejerciendo ideas que promueven el genocidio, pues su derecho a la libertad de expresión lo que está haciendo es que usted está cometiendo un delito. Y eso ya no es un derecho, eso es un abuso del derecho. Usted no puede abusar de los derechos que a usted le otorgan, porque usted está cometiendo, en este caso, un delito. Aquí don Javier en el chat en Spreaker, desde la cuenta Pues la Verdad, dice: guardando proporciones, esto es igual de escandaloso como lo es el maltrato y las torturas que someten a los policías y militares cuando están en las bases o campamentos mientras reciben entrenamiento. Hay escándalo, pero no pasa nada. Y vuelvo y digo: ¿y no que Colombia se certifica en temas de derechos humanos? ¿No que Colombia cumple a cabalidad los estatutos del derecho internacional a la hora de entrenar y de capacitar a todas las personas que hacen parte de la fuerza pública? Pues resulta que no. Porque si dentro del mismo ejército, dentro de la misma armada, policía y demás, hay excesos, han habido muertes, suicidios y otras cosas más, es porque se están fallando las cuestiones acá adentro en el país. Colombia se certifica y con eso en la Alteza hay un papel ahí, y el certificado ese que logran conseguir es como si lo exhibieran ahí a la entrada ahí en la recepción ahí, pero de puertas para adentro no hacen nada más. Bueno, son las 5:54, ya llevo aquí 49 minutos de programa. Lamentablemente he estado sin música de fondo por problemas técnicos y tuve problemas con el micrófono al inicio de este episodio podcast. Pero bueno, afortunadamente ya como que todo ha ido mejorando, ya ha estado bien acá. Tengo que revisar a ver qué fue lo que pasó con Spreaker, porque sí, el problemita ya llevo 2 emisiones con ese mismo problema. Don Javier dice: el popular cantante ecuatoriano Delfín Quispe, alcalde del municipio, yo no sabía que Delfín era alcalde del municipio Guamote de la provincia de Chimborazo, al centro sur del país, fue sentenciado a 5 años de prisión acusado de tráfico de influencias en el ejercicio de sus funciones. ¡No puede ser! ¡No! Así que haber gritado él cuando escuchó la sentencia. Continúo. Además de Quispe, conocido popularmente como Delfín hasta el fin, y en este caso Delfín hasta la Guandoca, el Tribunal de la Sala Multicompetente Provincial de Justicia del Chimborazo fueron sentenciados los funcionarios municipales Iván M. y Segundo P.
Aparte de la prisión, el fallo incluye disculpas públicas en un medio de comunicación local y la publicación de una placa en el municipio de Guamote en la que se establezca que no se cometerán actos de corrupción en esa jurisdicción, informó la Fiscalía General del Estado. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, el delito se cometió durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Quispe y los 2 funcionarios municipales fueron procesados por irregularidades en la compra de insumos de bioseguridad, abro comillas. Las pruebas presentadas determinaron la compra de insumos de bioseguridad, mascarillas, amonio, cuaternario, guantes y otros, con sobreprecio, favoreciendo a Rafael Q. Quispe debe ser. Por un monto de $96.608 masiva, señalaba la Fiscalía. Recuerden que en Ecuador la moneda ya es el dólar. Por eso es que los ecuatorianos vienen acá y se dan la muy buena vida porque nosotros tenemos un peso muy devaluado. De hecho, ayer estábamos sobre los 3.950. Venga a ver en cuánto cerró la bolsa hoy. Hablemos de la bolsa un poquitico. El peso colombiano cerró hoy a 3.908. Bajó un poquito en comparación a lo de ayer. Frente al euro, el euro está a 4.410. Carísimo. La libra esterlina, 5.255, re carísimo. Y el dólar australiano, 2.825. Estamos mal. Estamos mal en muchas cosas. El podcast de Pues la Verdad ya saben que se emite en vivo y en directo desde las 5 de la tarde. El próximo lunes tendremos nuevo programa iniciando semana junto a Javier. Estaremos aquí emitiendo, hablando, opinando. Esperamos escucharlos, compartir con ustedes las opiniones, comentarios, mensajes, saludos y demás. Muchas gracias a todas las personas que hicieron parte del programa de hoy en vivo. A doña Jen, que me avisó, a Johnny Ramírez desde FACA, a Caroleta, que también me avisó, a Oni Bandacho en el chat de Spreaker, a Sergio Llanes, a nuestros amigos de Grupos Plagiosos. Sigan así, duros contra el plagio. Sigan, continúen. Muchas gracias. También en Twitter a H. Rodríguez. Muchas gracias por estar acá con nosotros escuchándonos y por sus trinos en favor del podcast. El Twitter institucional es @poslaverdad. El Twitter mío @jbp008. El de don Javier @contraguardia. Ya saben, pueden escuchar todos los episodios podcast anteriores tanto en Spreaker como en las plataformas de podcasting que ustedes quieran. Y ayúdenos por favor a crecer, que le podamos llegar a muchas más personas, a que el podcast siga creciendo y sigamos siendo una alternativa libre de opinión, que es lo que hacemos acá. Grupos Plagiosos, felicitaciones, gracias por el saludo. No, felicitaciones a ustedes por poner en jaque a la honorable presidenta de la Cámara de Representantes. Y saludos también aquí a doña Jen, que nos manda un saludito en el chat de Spreaker. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mi nombre es Andrés Balaguer y recuerden, todos somos Pues la Verdad, y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.